estuve el viernes en la presentación y conversatorio sobre tu libro Violencia y no violencia en el Fiteca en Comas. Bueno, te digo que me encantó, me pareció brillante tu exposición, muy interesante. Y tú mencionaste 3 cosas que me gustaría volver sobre ellas para ver si puedes tú comentarlo un poco más. Una de las cosas que me llamó la atención, porque honestamente nunca había escuchado ese concepto, es el que tú planteaste como la necesidad de la conciencia de sí social. Entonces, no sé si nos puedes explicar un poquito más a qué te estabas refiriendo con eso, porque, digamos, conciencia social, eso es un término que se usa mucho, ¿no es cierto? Pero tú no hablabas de conciencia social, tú hablabas de conciencia de sí social. De la sociedad, sí, efectivamente hay una diferencia. Todo esto está planteado en el contexto de la posibilidad de superar la violencia, ¿no? Todo este desarrollo que hace el libro lo hace con ese interés, digamos. Sí. Entonces, por ahí, como el libro es de reflexiones sobre la acción personal y social, entonces son efectivamente reflexiones que yo he ido haciendo sobre lo que veo en la sociedad y por lo tanto en mí como parte de la sociedad. Y entonces una de las cosas que veía es que en general uno habla de la sociedad, pero habla desde afuera. Si bien, digamos, no hay nada fuera de la sociedad, somos todos parte. Sí. Pero sin embargo dice, bueno, la sociedad, ¿no? Allá. Y a mí me parece que algunas de las importantes dificultades que hay, tanto para comprender cómo se produce el fenómeno de la violencia, como para poder superarla, tiene que ver con ese modo de pararse frente a lo que es la sociedad como una estructura, porque de hecho la sociedad es una estructura. Y entonces, ¿cómo se para uno? Si uno se siente adentro como parte de esa estructura o afuera. Porque desde afuera uno dice, hay que tener conciencia hay que tener conciencia social. ¿Y cómo es esa conciencia desde afuera? Bueno, la conciencia de sí, o sea, que la sociedad tenga conciencia de sí como tal, como sociedad y como estructura, es un paso más, por supuesto, es algo a trabajar, pero si es una estructura, si uno verdaderamente la concibe así, todo lo que pasa en una estructura, sea en cualquier lugar de la estructura, siempre afecta al todo. Sin embargo, nosotros nos movemos en general en la sociedad, en las cosas que hacemos. Nosotros nos movemos como que hay algunas cosas que nos afectan, pero otras no. En realidad, si yo estoy bien, tengo cómo alimentarme, tengo trabajo, tengo mi casa. Sí, hay problemas por allá, digamos, en otra parte de la sociedad. Pero bueno, qué sé yo, será porque el problema de ellos, digamos. A mí no me afecta. A mí no me afecta. Me parece que ese es el indicador de que no tenemos conciencia de sociedad. Que primero somos sociedad, digamos, ¿no? Y uno como individuo es parte de la sociedad. Pero la sociedad en su conjunto, si tiene conciencia de tal, se dará cuenta que lo que sucede en cualquier lugar siempre afecta al todo. Entonces, si yo tengo conciencia de eso, de que soy sociedad, no me dará lo mismo lo que suceda en cualquier lugar de la estructura. Entonces, como hace uno con su vida personal, uno tiende a cuidarse. Entonces, si uno se siente verdaderamente estructura social, bueno, llevar adelante acciones que tiendan a cuidar al todo. No me será indiferente lo que pase en cualquier lugar de esa estructura, pero porque realmente registro, no por una cuestión intelectual, sino porque yo realmente me siento afectada. Si en un lugar hay hambruna, si hay violencia, si hay maltrato, y a mí no me da lo mismo, digamos, yo soy parte de eso. Entonces me parece que sería un avance ir hacia eso. Hoy por hoy es un concepto a trabajar y mucho, pero en todo caso lo que se ha intentado es poner una mirada distinta, digamos, ¿no? Sumar por ahí un armado o un esquema que podría ayudar a ir hacia un tipo de relación
entre Sí. nosotros que supere lo individual. Pero es como, como experiencia, digamos, Claro. no como discurso. Claro. Y un poco en este contexto, te hicieron una pregunta sobre los individualistas, los egoístas, ¿no es cierto? Y tú respondiste, pero con una mirada muy interesante, que tú hablaste de la compasión, pero la compasión la definiste como la comprensión bondadosa. Sí. ¿Podrías ahondar un poquito en eso? Sí, de intentar definir, siempre desde la experiencia personal, ¿no? La compasión, porque en general el término compasión, vulgarmente, digamos, se lo tiene asociado como a una cosa que tiene que ver más bien con la lástima, ¿no? Sí. Está mal cargada, incluso se habla de, bueno, hay que ser compasivo, y en general, digo, vulgarmente no es que esté tan valorado, ¿no? Y yo indagué bastante desde lo personal a ver de qué se trataba, porque en un escrito, que son comentarios al mensaje de Silo, Silo dice que para la evolución son necesarios el amor y la compasión. Y bueno, y en ese intento de tomar siempre como un aspecto de la doctrina para profundizar, sabiendo que cualquier tema que toque siempre nos lleva al todo, yo elegí trabajar con el tema de la compasión. Entonces preguntándome qué era para mí, qué era, de qué se trataba, cómo sería. Y bueno, cuando uno trata de profundizar, digamos, con miras a llegar a una respuesta, siempre va siendo una construcción en uno. Entonces sí, yo efectivamente, la compasión con el otro y con uno mismo, ¿no? Yo llegué como a esa conclusión de que, ¿cómo es una actitud compasiva? Es de comprensión verdadera, profunda, sin juicio, sin justificación, como yo necesito que sean compasivos conmigo. Y eso quiere decir que, digamos, que me reciban sin ningún juicio, con mucha bondad, y que entonces lo mío, con todos sus líos, sus dificultades, sus aciertos, se pueda expresar, ¿no? A mí me ayudó mucho trabajar este concepto en mis relaciones personales, y yo me encontraba en situaciones de conflicto donde estábamos involucrados por ahí un conjunto y un grupo de 10, 12 personas, y bueno, donde algunos se enojaban frente a una situación, digamos, con otros grupos, y yo lo ponía en práctica, pero me daba cuenta que yo entendía, o sea, yo trataba de comprender sin juicio por qué el otro, por ejemplo, no sé, insultaba, decía o provocaba, o bueno, lo que fuere. Y en ese intento de comprender, pero comprender desde dónde, con bondad, yo me fui dando cuenta que en realidad no me enojaba con el otro. Y entonces algunos me decían, pero ¿cómo puede ser que no te enojes? Y no me enojo, digamos, en realidad me da compasión. Porque con esa actitud en realidad termina muy complicada su conciencia. ¿Y a mí qué me puede dar eso? A mí lo único que me enojo, a mí lo único que me puede dar es compasión, digamos, como comprenderlo con bondad, y la verdad que bueno, que está en un problema, ¿no? Sí. Entonces ese intento de desarrollar, de avanzar como más en profundidad sobre el término compasión, yo me di cuenta que me fue llevando a una actitud diferente, no forzada, no, así como que realmente se iba produciendo un cambio. Y es una de las cosas sobre las que más hincapié hago, por eso lo desarrollé efectivamente en esa presentación, porque me parece bueno para todos, ¿no? Sí, fue muy interesante, porque además está muy ligado a esto que tú decías, que uno no vive la sociedad como una estructura de la cual uno es parte, donde todos tienen que ver conmigo, sino justamente esto de los otros ajenos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Con esos que rechazo, que son, no sé. Y entonces, esta era una nueva mirada. Y para terminar, también ligado a esto, tú hablabas de las víctimas de la violencia, que en un momento dado explosiona, acumulan frustración, violencia, y esas explosiones se vuelven victimarios, y la sociedad lo devuelve a la cadena de la violencia. A mí me pareció
Muy interesante esa explicación porque en un momento de un aumento de la violencia delincuencial, ¿no es cierto?, ciudadana, sí, cotidiana, las respuestas o los reclamos que se escuchan son los militares a la calle, o sea, en definitiva, más represión. Mano dura. Mano dura. Entonces, me gustaría si pudiéramos terminar esta entrevista con esta explicación que tú diste. Sí, porque en realidad es como si eso tiene que ver con la prevención de la violencia, ¿no? Eso lo he desarrollado en función de la posible prevención de la violencia, que a mí me parece que hasta ahora, buenamente, hay gobiernos que dictan leyes y normas tendiendo a prevenir la violencia. Desde mi punto de vista no es para prevención de la violencia, es cuando mucho para ponerle un muro de contención a la violencia. Pero eso no resuelve nada. Si tú eres violenta y cometes un delito y yo te meto presa, en realidad lo único que hago es ponerle un muro. O sea, la violencia que hay en vos sigue estando y además va a ir creciendo. Entonces, a mí me parece que todos en un mundo tan violento, en una cultura violenta, nadie está fuera. Ninguno de nosotros está fuera. Y en realidad nosotros vamos acumulando violencias, las llamadas violencias invisibles. Tú tratas de manipularme, eso es una gran violencia sobre mí. Claro, no da lugar a un delito, porque no me rompes nada, entonces no es delito. Pero yo voy acumulando violencia. Entonces tú haces cosas psicológicamente, me vas haciendo cosas, y eso no se ve, eso no es delito. Pero acumulo. Entonces yo soy una víctima que puede provenir de otra persona, de una sociedad, de un sistema, de ese viene siempre la violencia, del sistema en el que estamos. Entonces yo voy acumulando, y soy una víctima y que acumula. En un momento, o sea, nada puede seguir sumando y en algún momento eso estalla. Cuando estalla, sale para afuera. Podría salir contra mí misma y me suicido, porque no aguanto más. Generalmente sale contra otros y entonces yo cometo una agresión contra ti, porque no contra ti o contra otro, no doy más, eso estalla, y si tiene suficiente gravedad como para constituir delito, te hiero, te mato o lo que sea, ahí aparece la ley. Recién ahí aparece y dice, ajá, ¿usted qué ha hecho? Entonces, yo digo que el pasaje de víctima a victimario es en el preciso momento en que la violencia se hace visible. Ahí aparece la ley y entonces, si tiene cierta entidad el delito, yo paso de víctima a victimario y por lo tanto voy presa. Entonces vengo de un infierno y entro en otro, en un lugar donde, por lo menos hasta donde conozco, por lo menos en toda nuestra región, es el peor de los infiernos. Ahí no se respeta, ahí no hay derechos humanos. En las cárceles no, se vulneran todos los derechos humanos. Por lo tanto, yo que venía acumulando violencia, que en algún momento estalla, que no es biodegradable la violencia, por lo tanto se sigue acumulando, luego la sigo acumulando como victimario, entro en ese lugar donde recibo más violencia y soy nuevamente víctima que me reinserto en el circuito de la violencia otra vez. Entonces, si eso no se puede ver como en todo ese desarrollo, no se van a poder acertar medidas o propuestas que sean desarticuladoras de violencia. Entonces, el sistema legal no está preparado para eso y la sociedad no conoce cómo funciona, o no se toma el trabajo, o lo que sea, y entonces todo el mundo alimenta, todos alimentan y después, te digo, la sociedad y el Estado en realidad condenan antes y después. Y por ahí no tiene salida, pero yo efectivamente, de acuerdo al que está volcado en el libro, yo efectivamente creo que hay como humanista además, y ese libro traduce la enseñanza del humanismo, la enseñanza de Silo, creo efectivamente que la violencia puede ser superada. Muchísimas gracias. Gracias a vos.